tardes. Hoy vamos a hacer otra más de estas charlas acerca de las escuelas de antropología clásica, lo que nosotros llamamos las escuelas de antropología clásica. Las escuelas de antropología clásica básicamente son tres: el evolucionismo, que tuvo su vigencia entre los años 1870 y 1900-1910, el particularismo histórico, que comienza hacia fines del siglo XIX, 1890 y algo, y el funcionalismo, que es la escuela que vamos a hablar hoy, cuyo auge comienza en la década de 1920 y se extiende hasta finales de 1950, principios de 1960, como una corriente de pensamiento que fue dominante en esa primera mitad del siglo XX. El primer exponente, y en algunos aspectos el principal exponente de la corriente funcionalista, fue un antropólogo polaco, estudió en Inglaterra, y que trabajó en unas pequeñas islas de la Melanesia que se llaman Islas Trobriand. Estamos hablando de Bronislaw Malinowski, un hombre que se ocupó durante toda la primera mitad del siglo XX fundamentalmente de desarrollar una nueva forma de ver la cultura. Malinowski Malinowski era polaco, originariamente había estudiado en Cracovia, pero la región de Polonia donde él había nacido era parte del Imperio Austrohúngaro. En la década de 1910, Malinowski se traslada a Inglaterra, donde va a estudiar antropología, guiado por James Fraser, el más grande de los antropólogos evolucionistas. Y comienzos de la Primera Guerra Mundial, en 1914, Malinowski se encuentra en una posición muy incómoda. La Primera Guerra Mundial, Alemania y el Imperio Austrohúngaro estaban de un lado, Inglaterra, Francia y Rusia estaban del otro lado, estaban enfrentados. Por lo tanto, él, que era súbdito del Imperio Austrohúngaro, se encuentra en Inglaterra, es decir, en territorio de sus enemigos, y con el severo riesgo de que lo internaran en un campo de concentración por todo el tiempo que durara la guerra. Frente a esta situación, Malinowski viaja a Australia, y de Australia viaja a Indonesia, y de Indonesia viaja a estas pequeñas islas de la Melanesia que se llaman Islas Trobriand. Vamos a ir viendo en el mapa dónde están ubicadas estas Islas Trobriand. Bronislaw Malinowski se encuentra entre 1914 y 1915 primero, y luego en 1916-17 va a pasar largos periodos de tiempo, el primer viaje alrededor de 15 meses y en la segunda oportunidad alrededor de 9 meses, viviendo en aldeas de las Islas Trobriand. La primera gran actividad que realiza Malinowski en las Islas Trobriand consiste en una ruptura respecto de todas las formas anteriores de hacer antropología. Los antropólogos evolucionistas hacían lo que se conocía como etnología, vale decir, recibían información de parte de exploradores, de parte de viajeros, de parte de gobernadores coloniales, de militares, marinos, comerciantes, que habían visitado distintas regiones del planeta y que traían sus informaciones. Y en base a estas informaciones de segunda mano, recogidas por gente que no eran antropólogos profesionales, que no estaban adecuadamente entrenados, en base a esas informaciones los antropólogos evolucionistas construían su historia conjetural acerca de la evolución de la cultura. Malinowski va a romper con esta tradición y va a romper en forma radical. Él va a ir a vivir a una aldea en las Islas
Strobrén. Es decir, no va a esperar a que otros traigan la información a su gabinete, a su oficina de la universidad, sino que él va a viajar y va a instalar su carpa en el medio de la aldea y va a convivir durante un largo periodo con la gente que vivía en este lugar. Vale decir, él aprende el idioma, él se relaciona con la gente de las Islas Strobrén, él comparte comidas, comparte momentos festivos, comparte distintas actividades agrarias o actividades comerciales o expediciones de pesca, en fin, toda una cantidad de actividades junto con los habitantes de las Islas Strobrén. Al hacer esto, que vamos a llamar etnografía, al practicar la etnografía, es decir, el estudio de la cultura sobre el terreno, y participando durante un largo periodo de tiempo de todas las actividades que realiza la sociedad a la cual el antropólogo está estudiando, comenzamos con un método de trabajo totalmente distinto y se inicia entonces en antropología la tradición de hacer etnografía, hasta el punto que hoy hacer etnografía es hacer antropología implica también de alguna manera hacer etnografía. Todos los antropólogos prácticamente nos vemos obligados a elegir alguna sociedad, algún grupo, alguna institución en particular y trabajar sobre esta gente y junto con esta gente para poder conocer o su cultura o alguna parte en particular de su cultura. En el caso de Malinowski lo que pretende es conocer la cultura como una totalidad. Malinowski, al iniciar la tradición funcionalista, al iniciar la corriente funcionalista en antropología, lo que hace es pensar la cultura como una totalidad, en forma holística, diríamos nosotros. Vale decir, la cultura es un todo integrado, articulado, formado por instituciones que están específicamente creadas para satisfacer necesidades. Y de aquí el nombre de esta corriente de pensamiento. Las sociedades crean instituciones para satisfacer necesidades, pero a su vez la existencia de las instituciones crea nuevas necesidades. Por lo tanto, las instituciones están en función de las necesidades, pero las necesidades están en función de las instituciones. Esto es lo que va a dar origen al nombre de la corriente, funcionalismo. Es decir, funcionalismo porque se crean instituciones en función de las necesidades humanas y surgen necesidades humanas en función de las instituciones. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo en mis clases, que es la necesidad de tizas. ¿Por qué la sociedad necesita tizas? Fundamentalmente porque existen escuelas. Es decir, se creó una institución, la escuela, para satisfacer la necesidad de transmitir la cultura, pero a su vez la escuela genera nuevas necesidades, ¿no? Genera edificios específicamente construidos para las escuelas, genera necesidad de bancos específicamente construidos para los escolares, necesidad de tizas, bueno, una cantidad de necesidades que surgen a partir de la existencia de la institución que había sido formada originariamente había sido pensada para satisfacer la necesidad de transmitir la cultura. La sociedad humana pareciera tener una única obligación, un único mandato. Pareciera que los humanos solamente estamos obligados a seguir vivos mañana. Cuando decimos que la sociedad humana
está obligada a seguir viva mañana, a sobrevivir, a perdurar. También decimos que estamos obligados a largo plazo a reproducirnos. Y esta reproducción implica distintas cuestiones. Por un lado implica la reproducción biológica, es decir, que los humanos sigan vivos y además tengan hijos, sus sucesores, pero también implica, seguir vivos mañana implica la necesidad de transmitir la cultura de una generación a otra generación. Los seres humanos no nacemos con cultura, sino que la cultura la vamos aprendiendo a medida que vivimos en una sociedad, y permanentemente durante toda nuestra vida vamos aprendiendo cosas de nuestra cultura. Si bien hay un periodo donde ese aprendizaje es muy intenso, digamos el periodo infantil y juvenil, pero durante toda nuestra vida vamos aprendiendo cosas de nuestra cultura. En este sentido, la necesidad humana, este único mandato, esta única obligación humana, que es de continuar vivos mañana y a largo plazo generar la próxima generación, requiere satisfacer una serie de necesidades. Estas necesidades van a ser satisfechas constituyendo dentro de una sociedad instituciones que se ocupen de varias de estas necesidades. De esta manera podemos citar como instituciones las instituciones religiosas, el sistema de parentesco, la forma de transmitir. Las instituciones, no todas las sociedades tienen escuelas, por supuesto, hay distintas formas de transmitir la cultura de una generación a la siguiente. En el caso de nuestra sociedad hemos desarrollado un complejo sistema escolar dentro del cual todavía seguimos trabajando. Esta idea que surge con Bronislaw Malinowski en las Islas Trobriand va a ser explicada por Malinowski en un libro que va a publicar en 1922 y que se llama Los Argonautas del Pacífico Occidental. Esta es la primera gran obra de Malinowski, la obra que lo da a conocer al mundo, y al mismo tiempo es la obra que rompe con la tradición evolucionista. Cuando Malinowski propone Los Argonautas del Pacífico Occidental una nueva forma de concebir la cultura, que va a ser, repito, lo que conocemos como funcionalismo, lo que va a proponer fundamentalmente es estudiar en la nueva cultura, o en la cultura que él estaba trabajando en las Islas Trobriand, las distintas instituciones, cómo funcionan las distintas instituciones. Y lo primero que advierte Malinowski es que, si bien la sociedad Trobriand desarrolló instituciones muy diferentes que las que él conocía de Europa Occidental, de Inglaterra, sin embargo, estas instituciones y esta cultura cumplía con este mandato: satisfacer las necesidades para que la sociedad Trobriand continúe viviendo, continúe existiendo, se mantenga y se reproduzca. Malinowski nos va a hablar de distintas instituciones, pero nosotros vamos a ver solamente dos de esas instituciones. Dos instituciones que rompen con el sentido común europeo, con el sentido de la cultura occidental, capitalista, resultan tan extrañas a un europeo que aparecen como total y radicalmente diferentes. Sin embargo, estas dos instituciones sirven o son útiles para la función que Malinowski asigna a la cultura, es decir, para satisfacer las necesidades de producción y reproducción de la sociedad de las Islas Trobriand. Estas instituciones que Malinowski va a trabajar específicamente son el sistema de parentesco Trobriand, que es bastante distinto del sistema de parentesco occidental, y una forma extraña de comercio ritual que se llama kula.
Malinowski observa en las Islas Trobriand un sistema de parentesco muy diferente del sistema de parentesco occidental. La primera condición que observa es que el responsable de la educación, la crianza y el mantenimiento de los niños no va a ser el padre de los niños, sino que va a ser el tío materno, es decir, el hermano de la madre. Esto nosotros lo conocemos como una sociedad avuncular, viene del latín, que significa tío, bueno. La madre y su hermano son los responsables de la crianza, educación y sostenimiento de los niños, dejando al padre un papel totalmente secundario, un papel de más bien amistoso, una forma de relacionamiento bastante superficial en relación con sus propios hijos. Obviamente el padre se va a ocupar a su vez de sus sobrinos, ¿no? Es decir, tiene que cumplir las obligaciones que nosotros llamaríamos de la patria potestad respecto de sus sobrinos. Esto genera una cuestión fundamental. ¿Por qué es el tío materno y la madre los responsables de la crianza de los niños y no es la madre y el padre como sería en el sistema de parentesco europeo? La razón, que nos parece ilógica, extraña y demás, sin embargo es sumamente lógica cuando nos dirigimos a la forma de organización social vigente en las Islas Trobriand. Efectivamente, ellos piensan que el niño pertenece al linaje de la madre. Nosotros, acá en Occidente, en Argentina, pensamos que el niño pertenece al linaje del padre, por eso solemos llevar el apellido de nuestro padre. Sin embargo, en las Islas Trobriand, el niño pertenece al linaje de la madre. Por lo tanto, el responsable de estos niños debe ser alguien también del linaje de la madre, y del linaje de la madre es el tío materno. Mientras que el padre del niño pertenece a otro linaje, y por lo tanto se va a ser responsable de la atención de los niños de ese otro linaje, y específicamente de los hijos de su hermana. Por supuesto que el padre es quien cohabita con los niños, quien cohabita con la madre y quien comparte, digamos, con la mujer todas las relaciones matrimoniales. Y la otra característica, gran característica que tiene la sociedad Trobriand, es la matrilocalidad. Vale decir, el padre se traslada a vivir a la aldea de su mujer. Cuando un hombre se casa, se va a vivir a la aldea de su mujer. Esto complica mucho las relaciones en las Islas Trobriand porque el responsable de la crianza de los niños, es decir, el tío materno, no vive en el mismo lugar, muchas veces ni siquiera en la misma isla, vive en la localidad donde vive su esposa, generando a lo largo de todas las islas y de todas las aldeas de los distintos lugares donde viven los Trobriand una permanente circulación de bienes, de alimentos, de elementos materiales, de cosas necesaria para que los niños sean de alguna forma mantenidos. Entonces, si un hombre es responsable de la crianza, de la educación, del sostenimiento de su hermana y de sus sobrinos, y esta hermana y estos sobrinos viven en otra localidad, obviamente él tiene que producir y enviar o llevar todos estos elementos al lugar donde van a ser consumidos. Esto genera toda una circulación de bienes a lo largo de todas las aldeas y de todas las islas de la sociedad Trobriand. La otra institución que observa Malinowski con todo cuidado es
el Kula. ¿En qué consiste el Kula? El Kula consiste en realizar una expedición marítima, a veces a muy largas distancias, que requiere todo largo tiempo de preparativos, porque es necesario preparar las embarcaciones, porque es necesario equiparlas, abastecerlas, organizar las tripulaciones, para poder viajar desde una aldea a otra aldea. Estos viajes de una isla a otra isla, de una isla a otra aldea en otra isla, implican, además de todos estos largos preparativos, implican una situación que genera una especie de festividad, porque cuando de una isla viajan a la otra en una expedición Kula, son recibidos, son atendidos, son agasajados, son festejados, y mientras dura la permanencia, la visita en esta otra isla, obviamente se trata de una situación de particular, de fiestas, de celebraciones, compartir comidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué viajan a la otra isla? Para llevar collares. Y van, cada uno de los miembros de la expedición va a llevar un collar y se lo va a regalar a una persona determinada, que es su contraparte en el Kula, en una aldea determinada, que es el lugar al cual ellos viajan para dejar de regalo los collares. A cambio de estos collares que dejan de regalo, van a recibir unas pulseras. Es decir, organizan una expedición, a veces de cientos de kilómetros de distancia, con muchas embarcaciones, preparan comida, preparan todos los elementos que necesitan transportar, van a la otra isla, visitan la otra isla, participan de todas las festividades mientras dura la visita, y le regalan el collar a su contraparte en la otra isla y reciben una pulsera a cambio. A su vez, los que han recibido un collar, pasado el tiempo y en la estación oportuna, preparan una expedición Kula, se dirigen a una tercera isla llevando este collar, le dejan el collar a su contraparte en esta tercera isla, reciben una pulsera. De manera tal que los collares van viajando de un lugar a otro hasta completar lo que se llama el anillo Kula. Lo vamos a ver ahí en el gráfico como Kula Ring. Este anillo Kula hace que a lo largo de los años los collares se vayan desplazando de una aldea a otra, de una isla a otra, hasta completar todo el anillo, y al mismo tiempo las pulseras se vayan desplazando en el sentido contrario. De manera tal que hay una permanente circulación de collares en un sentido y una permanente circulación de pulseras en el sentido contrario. Obviamente Malinowski se encuentra frente a esto totalmente perplejo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de trabajar años para preparar una expedición Kula, para llevar el collar que han recibido cuando recibieron una expedición Kula, lo llevan a otro lado y se lo regalan a otro? Nadie se puede quedar con un collar. Está prohibido, no está previsto esto. El que recibe un collar lo transmite. Y nadie se puede quedar con una pulsera. El que recibe una pulsera lo tiene que intercambiar en el momento oportuno. Una vez en el Kula, siempre en el Kula. Vale decir, aquel que se incorporó por primera vez en una expedición Kula, durante toda su vida está obligado a continuar realizando estas expediciones, es decir, recibiendo collares y transmitiendo collares, recibiendo pulseras y transmitiendo pulseras. Obviamente Malinowski se encuentra totalmente sorprendido ante algo que lleva tanto tiempo y lleva tanta dedicación y que simplemente implica un comercio ritual. Se pregunta por qué y va a encontrar una doble respuesta. Por un lado, junto con el comercio ritual de collares y de pulseras y la festividad, etcétera, 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 hay
una circulación de otro tipo de bienes. Es decir, junto con la expedición Kula no solamente viajan collares, sino que viajan distintos elementos, distintos artículos, distintas cosas. A veces en una isla hay determinados productos y en otra isla no, y bueno, las expediciones Kula sirven para intercambiar estos productos que están en un lugar y no están en otro lugar. La segunda razón que encuentra Malinowski de estas expediciones Kula es que junto con la circulación de collares, pulseras y junto con la circulación de productos, también existe una circulación de mujeres. ¿Qué queremos decir con una circulación de mujeres? Que cuando los hombres no encuentran con quién casarse dentro de las aldeas o dentro de la isla en la cual viven, tienen que buscar esposa fuera de esas islas. Entonces, en estas expediciones Kula sirven también para esta vinculación y para que se realicen, digamos, se conozcan y puedan casarse. De manera tal que tenemos garantizada en estas expediciones Kula no solamente la producción de determinados productos o determinados elementos que pueden existir en un lugar y no en otro, sino también facilitar la reproducción de la sociedad al permitir la organización de nuevas unidades parentales. Entonces, si nosotros lo pensamos, esto no lo pensó Malinowski, sino que lo pensamos posteriormente, si nosotros pensamos estadísticamente, para que una sociedad se pueda reproducir, obviamente necesita un número mínimo de personas. Es algo que rara vez pensamos, pero para que una sociedad mantenga su población a lo largo del tiempo, cada pareja tiene que tener más de 2 hijos. Más de 2 hijos porque habrá algunas parejas que no tengan hijos, habrá personas que mueran en la infancia. Bueno, entonces cada persona tiene que tener más de 2 hijos. Cada mujer tiene que tener más de 2 hijos. Por lo menos hasta ahora las mujeres son imprescindibles para la reproducción y en este sentido las mujeres tienen que tener más de 2 hijos. ¿Cuánto más de 2 hijos? Bueno, variará de acuerdo a índices de mortalidad infantil, edad promedio, expectativa de vida, bueno, toda una serie de características entre una sociedad y otra. Pero además es necesario para garantizar la reproducción un número mínimo de personas. Este cálculo fue hecho estadísticamente y una sociedad solamente puede garantizar su reproducción si está formada por algo más de 1000 personas o más. Una sociedad que esté formada por menos de 1000 personas no tiene garantizada su reproducción en el tiempo. Pero en una aldea en las Islas Trobriand pueden vivir 60, 70 personas, 100, 200, no más que esto. Por lo tanto, para garantizar la reproducción de la sociedad Trobriand es necesario aumentar la base demográfica, es necesario aumentar la población. ¿Cómo se aumenta? Relacionándose todas las aldeas, todas las islas, etc. Esta relación se ve fortificada y facilitada por las grandes expediciones Kula. Malinowski va a participar de la organización de una expedición Kula, va a participar de una expedición Kula y en los Argonautas del Pacífico Occidental nos va a narrar sus experiencias, digamos, cómo se organizó, cómo se prepararon los barcos, cómo se trasladaron de un lugar al otro, cómo fueron las festividades una vez que llegaron a este otro lugar y todo lo que rodea a esta actividad tan exótica para los europeos occidentales como es una expedición Kula. ¿Por qué vemos estas dos grandes instituciones, el sistema de parentesco Trobriand y el comercio ritual Kula? Porque son un ejemplo de instituciones que satisfacen necesidades para permitir la sobrevivencia a lo largo del tiempo de una determinada sociedad. Entonces Malinowski nos va a mostrar su teoría de la cultura. La cultura tiene una razón de ser fundamentalmente materialista, sirve para satisfacer necesidades.
y nos va a mostrar cómo las sociedades organizan instituciones para satisfacer las necesidades materiales de producción y reproducción. Bien, con esto hemos concluido con nuestra exposición acerca de la corriente o escuela funcionalista y nos vamos a pasar en las próximas charlas a centrar en qué es cultura, cuáles son sus características y cómo la concebimos.